No es la primera vez que lo digo y además lo sostengo y además lo he señalado en muchas ocasiones. Por ahí inclusive hay un video que hice cuando estaba en televisión que luego de repente resurge, aunque ya tiene varios meses, donde señalo que detrás de las famosas caravanas, y también de eso he hablado aquí en Pueblo Informado en estos 7 meses que llevo aquí con ustedes, que detrás de las famosas caravanas debe de haber algo o alguien que está ganando mucho dinero y debe de haber algunos intereses, pues no muy sanos que digamos, intereses muy extraños, muy irregulares, porque 10,000 personas o 1,000 personas o 500 personas o 3,000 personas no amanecen con ganas de viajar a Estados Unidos nada más porque se les pegue la regalada gana. Una cosa es el traslado de personas, la trata de personas, lo que hacen los polleros, que tampoco se ha combatido, y otra cosa es que haya este tipo de caravanas que siempre se me han hecho muy sospechosas, sobre todo porque no hay aparentemente una crisis como la que sí se ha vivido en otros países, por decir algo, Siria, en El Salvador o en cualquier otro país de Centroamérica. La situación es extrema, la situación es difícil, la situación es muy fuerte. Ha habido una decisión del gobierno actual de detener estas caravanas de migrantes y bueno, por lo que he visto con sus comentarios, la gran mayoría de las personas están de acuerdo que se detengan a estas caravanas, pero detrás de esto hay un negocio. Y bueno, pues siempre lo he dicho, y ya hay datos relacionados con quién se ha hecho millonario, y son mexicanos, justamente con estas caravanas de migrantes centroamericanos. Bueno, pues vamos a empezar justamente con esta historia que pues relata que en plena crisis migratoria la alimentación diaria de los miles de centroamericanos que intentaron llegar a Estados Unidos a través de México quedó en manos de Score Alimentos o Score Alimentos, una empresa que durante una década incurrió en trampas como simulación de competencia y presentación de información falsa con tal de lograr contratos de los gobiernos federal y de la Ciudad de México. Durante 2019, que fue la crisis migratoria, acuérdense que Peña Nieto en sus últimos meses ya como presidente le abrió las puertas a los migrantes, lo cual también aumentó mis sospechas, y durante ese 2019 Score Alimentos fue la reina de las adjudicaciones otorgadas por el Instituto Nacional de Migración para atender a los miles de hombres y mujeres y niños en sus albergues y delegaciones mientras esperaban la deportación a sus países de origen. Por servirle 3 veces los alimentos ganó 173 millones de pesos. Ya esto le corresponde responderlo al Instituto Nacional de Migración actual y también pues al gobierno actual. Estamos hablando de 173 millones de pesos, prácticamente 174 millones de pesos. De eso estamos hablando. Fue esta empresa el contrato más grande que el instituto otorgó en el rubro de comida para migrantes y el cuarto del total que se asignó para atender a los extranjeros asegurados. El 30 de diciembre de 2019, ya con este gobierno, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Score Alimentos por presentar información falsa y simular competencia en la licitación nacional de víveres para los centros Casa Hogar y campamentos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de la Secretaría del Bienestar, según tal y tal documento, insisto, 30 de diciembre de 2019, que ya le corresponde al gobierno actual, al gobierno en funciones. La compañía no podrá participar en procedimientos de contratación de ninguna dependencia durante 2 años y 6 meses, pero podrá revertir la sanción si paga una multa de 1,500,000 pesos.
La historia de Score Alimentos o Score Alimentos tenía manchas desde el 2011. El último año de Felipe Calderón, en varias licitaciones apareció como competidora de Sazón Seguridad Alimentaria, cuando las dos empresas tenían un vínculo, la misma persona. En la escritura pública tal y tal, Score aparece como apoderado legal, y en la de tal y tal y tal de la otra empresa, su nombre tiene el encargo de administrador único. O sea, la misma persona, esta persona tenía que ver con las dos empresas que supuestamente estaban compitiendo. Hagan de cuenta que era el mismo dueño, el de la Pepsi, que el de la Coca. De acuerdo con el artículo 50 de la fracción no sé qué y no sé cuánto, está prohibido presentar proposiciones en una misma partida o de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentran vinculadas entre sí por algún socio o socio en común. Score y De Sazón aparecen en competencia en 6 licitaciones de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación, el Hospital del Niño y Adolescente Morelense y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esos concursos los ganó Score. El accionista mayoritario de Score es una persona cuya empresa Especialidades Comerciales ya había sido sancionada el 28 de agosto de 2007 por 1 año 6 meses cuando presentó documentación apócrifa en una propuesta ante el Seguro Social. O sea, son las mismas tranzas de siempre. En 2019, 179,000 migrantes ingresaron a México y 178,000 fueron asegurados y deportados a sus países de origen. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, se trata de una cifra pico que coincide con el acuerdo migratorio alcanzado con el actual gobierno y Estados Unidos. Lo fundamental en esta negociación era evitar la imposición de aranceles en Estados Unidos a cambio de todo este rollo. Las cifras del desplazamiento iban en aumento hasta volverse críticos. Si en el gobierno de Felipe Calderón fueron regresadas a sus países poco más de 300,000 personas, en la de Enrique Peña Nieto esa cifra fue de 700,000. En enero de 2019 había 8,248 migrantes en esa circunstancia y en junio fueron 21,000 y cacho, casi 22,000, un número que casi triplica los 7,000 deportados en el mismo mes cuando aún gobernaba Enrique Peña Nieto. Por eso están metidos todo mundo. El Instituto Nacional de Migración está obligado a servir alimentos 3 veces al día en sus estancias provisionales y albergues temporales a las personas aseguradas en territorio mexicano y en trasladarlas hasta sus países de origen, según el marco jurídico. Así, en estos momentos, unos 60 inmuebles funcionan para recibir a estas personas. Las erogaciones del instituto arrojó que de 138 contratos, 49 fueron otorgados para atender con comida, transportación y cobijas a estas personas, y en este universo de dinero, 16 empresas y 4 personas físicas vieron cómo creció su facturación mientras la tragedia de la migración se despegaba sin precedentes. Aquí están las empresas que fueron beneficiadas con todo esto. Aquí está el monto: 254 millones para ETN, 172 millones para Nefesh, 120 millones para Score Alimentos, Café Versa 73 millones, Café Versa 65 millones, Promotora México de Turismo 60 millones, Etanim Asociados 56 millones, Praderas de Grijalba 38 millones, Café Versa 31 millones y Score Alimentos 27 millones de pesos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador erogó 1,047 millones de pesos, una cantidad en la cual el 45% fue para alimentación, el 24% para transportación y 16% para la adquisición de cobijas. Y todo esto pues ya es de la actual administración, 1,047 millones de pesos en total.
Y si a estos datos, que ya son de por sí muy graves, de por sí son datos duros, pues habría que sumar otros datos más de empresas que de alguna manera se han beneficiado con el asunto de los migrantes mexicanos, como esta otra empresa. Es una empresa mexicana que pues está involucrada en un asunto de seguridad. Es una empresa que tiene que ver con temas de seguridad y que ahora en El Salvador hay distintas denuncias por esta empresa Seguritech, que es parte de la crisis política de El Salvador, a la que acusan de soborno los partidos de oposición. Estamos hablando de una empresa mexicana que también tiene que ver con todos estos asuntos relacionados pues con irregularidades, por no decir otra cosa. Es el grupo Seguritech Integral Security, una multimillonaria dedicada a la videovigilancia, que también está metida en todos estos asuntos. Bueno, pues ahí están los datos, desde la época de Calderón, desde la época de Peña Nieto, y en la actual estamos hablando que han sacado raja del tema de los migrantes y han ganado mucho dinero.